Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 8, donde dice: Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. El apóstol Pablo, como ejemplo de comportamiento de los falsos maestros, cita los nombres de la tradición rabínica dada a los dos magos de Egipto que se opusieron a Moisés. Es posible que sus nombres se deriven del arameo y que equivaldrían al que seduce y el que hace seducción. Dice el apóstol que aquellos dos hombres resistieron a Moisés, en sentido naturalmente de oponer resistencia. Y esta forma de resistirle equivale a enfrentarse o a oponerse a resistir. Note que aquellos falsos maestros de Egipto se opusieron con sus milagros ante Faraón a la demanda divina que ordenaba que dejara salir a su pueblo. Éxodo, capítulo 5 y versículo 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Señor de Israel dice así: Deja ahí a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Pero debe de considerarse, por otro lado, que los milagros de Moisés estaban manifestando la autoridad divina, como así enseña Éxodo capítulo 7, versículo 10 y versículo 20, etc. Pero en cambio, y nótese, los magos con sus engaños se opusieron a lo que Dios determinaba, imitando incluso algunas de las señales que manifestaban el origen de los prodigios y que respaldaban el mensaje que Moisés traía de parte de Dios. Éxodo, capítulo 7, versículo 11 dice: Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Más adelante, en Éxodo capítulo 7 y ahora el versículo 22 dice: Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová había dicho. Hallamos también en Éxodo capítulo 8 y versículo 7 dice: Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Nótese aquí de algo muy curioso y es lo siguiente. Los magos imitaban los milagros que Moisés hacía, como acabo de leer. Pero nótese que sin embargo tan solo y hasta cierto punto, solo podían hacer eso, imitar, pero no resolvían en absoluto el problema que tenía Faraón. Por supuesto que detrás de los magos estaba el imitador, que es Satanás, que se opone a toda obra de Dios, para que así fuese posible engañar a los creyentes. Y los falsos maestros a quienes se refiere en esta carta siguen los mismos pasos de aquellos antiguos magos de Egipto, que ellos resistieron a la verdad. En el caso del tiempo del escrito resistían a la enseñanza que Pablo había impartido y que luego había encomendado a Timoteo. La segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 14 dice: Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. De modo que quien resistía a lo que éste enseñaba estaba resistiendo la autoridad apostólica de Pablo y por tanto resistía también al Señor que le había llamado y encomendado para ese ministerio. ya que ellos se oponían a la fe,
que se demanda para la cadena de enseñanza en la Iglesia. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 2 dice: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Y note que las palabras que el apóstol usa para definirlo son fuertes, ya que Pablo les llama corruptos de entendimiento. De momento, es decir, hombres que tan solo piensan hacer el mal. Y note que, con una mente corrompida, los pensamientos que conducen a las acciones producen también actos corruptos. Y ahí no solamente queda la cosa, ya que dice también que son réprobos en cuanto a la fe. Es el adjetivo que se usa para calificar a quien no supera una prueba. Es una voz compuesta por aprivativa, es decir, aprobar, y de ahí reprobados. También pudiera pensarse que se trata de maestros que no son creyentes. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5 dice: «Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» Y también la carta a Tito, capítulo 1 y versículo 16 dice: «Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reverdes, reprobados en cuanto a toda buena obra». No obstante, podrían ellos muy bien ser creyentes que abandonaron la fidelidad de la palabra de Dios y cayeron en la carnalidad y también en la reverdía. Hebreos, capítulo 6 y versículo 8 dice: «Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada». Así pues, sea cual fuese su condición, la advertencia del apóstol es solemne para entender que aquellos y todos cuantos siguen su forma son réprobos, herejes, en cuanto a la fe, porque resisten y se oponen a la verdad, es decir, a la palabra de Dios. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: «Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos». Note que hay un motivo de aliento para Timoteo que aparece aquí en este versículo, ya que aquellos que están alterando la fe de otros y arrastrando a mujeres a su círculo de falsedades no irán más adelante. Y note que el futuro del verbo expresa la idea de ganar, ventaja, crecer, ir adelante. Pero estos no irán muy lejos, es decir, no tomarán ventaja los que desprecian y se apartan de la fe sobre aquellos que la aman y también la obedecen. Aparentemente, ellos van carcomiendo como gangrena. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y los versículos 16 al 17 dice: «Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto». Así pues, de la misma manera pareciera que van a lograr su propósito, pero esto no ocurrirá con todos los que se ponen de acuerdo para hacer mal a la obra de Dios. La razón que aseguran las palabras anteriores es que la insensatez de aquellos será manifiesta a todos. El sustantivo hace referencia a lo que es un falto de entendimiento o demente, ya que la insensatez, la falta de discernimiento espiritual, la locura de sus enseñanzas contrarias a la doctrina,
será evidente y lo será delante de todos, ya que el mismo Dios que hizo esto en tiempo de Moisés con los magos de Egipto, lo hará también en este tiempo. Por tanto, aquellos que procuraron desviar el corazón del faraón y alejarlo del cumplimiento de la demanda de Dios, tuvieron que confesar que los milagros de Moisés eran obra del dedo de Dios. Éxodo, capítulo 7, versículo 12 y capítulo 8, versículos 18 y 19. No debe de haber inquietud cuando aparentemente progrese el trabajo destructor de algunos en la Iglesia, ya que Dios pone siempre las cosas en su sitio en el momento oportuno. Y también es necesario recordar que Jesús asegura que Él edifica su Iglesia y no hay nada ni nadie que pueda impedir su propósito establecido en la soberanía que tiene como Dios. Y por otro lado, el líder en la Iglesia debe trabajar por mantener la verdad, advertir denodadamente contra quienes enseñan mentiras, también impedir que las mentiras se instalen en la enseñanza de la Iglesia, pero hacer todo esto con tranquilidad, porque desde el principio de la historia, la verdad de Dios resplandece siempre y lo hace a pesar de las acciones perversas de los hombres llevados por el enemigo de la verdad, que es Satanás. Así pues, nadie ha de inquietarse porque la obra es de Cristo. Y su determinación ha de cumplirse porque quien la establece es el Señor, revestido de todo poder en cielos y tierra, que nada ni nadie podrá impedir que se cumplan sus propósitos soberanos. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Las dos palabras introductorias de la cláusula ponen de manifiesto el contraste entre Timoteo y los falsos maestros, ya que aquellos estaban desviándose de la verdad y de las virtudes cristianas del apóstol, mientras que su colaborador las había seguido y lo hizo firmemente. Sin duda, el cristiano es diferente al mundo porque no se conforma a él. Romanos, capítulo 12 y versículo 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A diferencia de quienes se oponían a la verdad, Timoteo manifestó una fidelidad a la doctrina y un estilo de vida concordante con ella. Y note que el verbo está en auristo y expresa la idea de seguir de cerca, acompañar, amordarse. Y este verbo se usa para referirse a las señales que seguirán a los que creen. Marcos, capítulo 16 y versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pablo utilizará 9 casos instrumentales que acompañan a este verbo para indicar qué es lo que había seguido Timoteo. Note, la primera senda del seguimiento era el de permanecer firmemente asido a la enseñanza, o si se prefiere, a la doctrina. Y note que a lo largo de los años de ministerio, especialmente aquellos en que sirvió sin la presencia de Pablo, se había mantenido Timoteo fiel a la verdad que había recibido del apóstol. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. La exhortación que le había hecho tiempo antes había sido atendida con toda la extensión. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 6,
Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La doctrina que el apóstol le había enseñado y encomendado era del Señor, puesto que de Él la había recibido. Gálatas, capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por tanto, la enseñanza de Timoteo había sido la enseñanza del Señor Jesús. Con la enseñanza iba también la conducta. Por tanto, no podía ser de otro modo, puesto que quien enseña la verdad se conduce conforme a lo que enseña. Figuradamente, se relaciona con instrucción sobre un determinado modo de vida, ya que la demanda del seguimiento fiel a Cristo, enseñada por Timoteo, demandaba de él un modo dedicado de vida. La primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17 dice: Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Por tanto, Timoteo había sido enviado por Pablo para que recordase a los creyentes el modo de conducirse conforme a la verdad, es decir, conforme a la doctrina bíblica. Y el mismo apóstol era ejemplo de vida consecuente con la verdad que predicaba, de manera que vivía desinteresada y generosamente, dando honor siempre a Dios, como muestran, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 13 al 18, y la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Por esa razón podía pedir a los creyentes que le imitasen, que le siguiesen en su forma de vida, porque él seguía e imitaba a Cristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 1 dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6 dice: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora bien, la forma de comportamiento de Pablo era la de Timoteo, por eso podía recomendar la conducta suya como ejemplo a imitar por los creyentes. Por eso encomienda que se fijen en quienes así se conducen. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 dice: Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora bien, note que los falsos maestros seguían sus propias inclinaciones y también pecados. Timoteo llevaba una vida de conducta consecuente con la palabra de Dios. Y además Timoteo también tenía el mismo propósito que Pablo, ya que el sustantivo tiene la raíz de que equivale aquí a poner delante, es decir, exponer. Por tanto, el propósito con que actúa una persona solo se hace visible en una forma de vida. Este es uno de los temas que Santiago aborda en su carta cuando dice que los hechos, las obras, confirman la fe, o de otro modo, la fe se hace manifiesta en las obras. Santiago, capítulo 2 y versículo 17 dice: Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sin duda alguna, hay quien tiene palabras muy piadosas e incluso fervientes, expresando con ellas la determinación de defender la fe, pero sin embargo,
con su vida contradicen esas manifestaciones, poniendo ante todos el verdadero propósito que ellos tienen. Pero en cambio Timoteo conocía las palabras de Pablo sobre la razón de su vida, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 24, Gálatas capítulo 2, versículo 20 y Filipenses capítulo 1, versículo 21. Entendida como inquebrantable confianza en el Señor, pero también como perseverancia en la enseñanza que era la del apóstol, es decir, Timoteo no se había apartado en nada de lo que había recibido, manteniéndose fiel a la verdad. Además, la vida ejemplar y doctrina sana pueden resumir la condición del verdadero maestro de la palabra de Dios. La fe que salva, mediante la cual el pecador es justificado, como así señala Romanos capítulo 5 y versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, se convierten en motor dinámico de la vida de santificación, que es el segundo nivel de salvación. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta fe obra conforme a ella y pone de manifiesto la realidad de la conversión mediante obras concordantes con esa realidad, que por otro lado identifican al creyente con Cristo Jesús. Timoteo era un creyente fiel, y Pablo habla también de la longanimidad. El caso instrumental que Pablo usa equivale a longanimidad, literalmente ánimo amplio, o también paciencia. Y aquí se alude a la virtud que permite perseverar en algo. Las dificultades, aflicciones, conflictos y otros aspectos de la confrontación espiritual no sirven para hacer declinar la perseverancia paciente en la tarea encomendada, ya que es también la paciencia respecto a personas que, humanamente hablando, resultan insoportables. Se traduce en otro lugar como mansedumbre. Romanos capítulo 9, versículo 22 dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pablo soportaba los desprecios de algunos en la iglesia, los vituperios de los enemigos, pero él seguía sin abandonar el ministerio. Así también lo hacía Timoteo. Pablo había amado desinteresadamente, como también hace su colaborador, ya que es la expresión visible del amor de Dios en el corazón y vida del cristiano, resultado de la acción del Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en el creyente. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, nadie que persevere en la fe puede dejar de hacerlo en el amor, ya que es la condición indispensable para el servicio, el motor de acción en el ministerio. Entonces, cualquier creyente que pudiera tener todos los dones y las capacidades, pero sirve sin ser impulsado por el amor, su tarea se convierte en mero ruido que molesta a Dios y molesta también a la iglesia, como así enseña la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, del 1 al 3. Pablo tenía la capacidad de amar incluso
a quienes no lo merecían, de modo que podía decir: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque, amándoos más, sea amado menos. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 15. Note que sería muy difícil afrontar los problemas que los enemigos de la verdad producían en la Iglesia sin un torrente de amor por ella en el corazón de Timoteo. Y Pablo añade otro elemento en el que el apóstol había sido ejemplo y que también seguía a su hijo en la fe, ya que el sustantivo denota permanecer bajo. De ahí la paciencia, la capacidad de aguantar bajo peso. Es el segundo concepto de paciencia, que se manifiesta y crece bajo el peso de la prueba. Estas no tienen que ser consideradas tanto desde el punto de vista de conflicto que producían, sino como la prueba que confirmaban la realidad de la fe, es decir, lo que determina lo genuino de la fe. Y note que las pruebas son el crisol en el que se pone de manifiesto la pureza y calidad de la fe. Y de la misma manera que el oro se purifica poniéndolo bajo la acción del calor, que al licuarlo permite retirar la escoria o los metales que le han sido aleados. Así también el crisol de las pruebas purifica la fe. Así pues, es necesario entender que detrás de cada prueba, permitiéndola, está Dios mismo. Las pruebas, por angustiosas que puedan ser, no son casualidades de la vida del creyente, sino la mano paterna del Padre que trabaja para acrisolar nuestra fe. Por medio de la angustia de la prueba podemos experimentar la realidad de la gracia divina de Dios. Y es en las pruebas cuando todo se nubla y la senda se difumina, cuando el camino se estrecha y transita por el valle de sombras de muerte. Cuando las lágrimas son el pan cotidiano, es ahí donde el creyente mantiene su confianza en Dios, porque sabe que está controlado en cada situación. Y fe aquí, lo mismo que en Hebreos capítulo 11, es al mismo tiempo confianza en Dios y acción de vida. Las pruebas, por tanto, son como una pesada carga que gravita sobre el cristiano. Sin embargo, esas mismas pruebas generan la capacidad de soportar el peso, permaneciendo debajo. El sentido del término paciencia que Pablo está usando aquí. Y note que el ejemplo de Job es elocuente. La carga de las pruebas no hizo que su fe se quebrantase, sino que permaneció bajo el peso de algo que él mismo desconocía, la razón por la que se producía, pero sin que en ningún momento se manifestase en él un espíritu de resignación, sino todo lo contrario, de perseverancia. La resignación conduce a la derrota, pero la perseverancia conduce al triunfo. El apóstol Pablo recomienda la perseverancia, es decir, la paciencia, como un signo característico de los fieles apóstoles del Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 12 dice: Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y también con los ojos puestos en Jesús. Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cristiano
se mantiene perseverante en medio del fuego de la prueba, ya que la paciencia o perseverancia es lo que permite esperar la intervención divina de Dios en medio de las tribulaciones. Como dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 40, versículo 1. Y la paciencia es también activa, porque permite correr de un determinado modo la carrera cristiana. Hebreos, capítulo 2 y versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No cabe duda que la referencia de todas esas virtudes o formas de comportamiento cristiano tienen que ver con el ejemplo del apóstol, pero el versículo comienza con un «pero tú», que se refiere naturalmente a Timoteo, de modo que, si bien en referente a ese modo de vida está en Pablo, no es menos cierto que la vida de su colaborador es también ejemplar para todos los que le conocen y para el ejercicio de su ministerio. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, en el versículo 8 anteriormente dije que había dos hombres, Janes y Jambres, que ellos resistieron a Moisés, y así también estos resisten a la verdad. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo resistir a Moisés, que es un hombre, que resistir a la verdad, es decir, a la palabra, al mandato de Dios. Porque toda persona que resiste a Dios, al final, la persona y no Dios, repito, la persona y no Dios, tendrá un destino que no esperaba, pero que sin embargo Dios advierte de antemano. Romanos, capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo y amiga oyente, Dios ha dado a cada persona el libre albedrío para que decida en su vida qué debe de elegir libremente. Es por eso que si tú, mi amigo y mi amiga, te decides por recibir de parte de Dios su dávida, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, si tú tomas esta decisión, pues yo te animo ahora, en este momento, a que tú ores conmigo para que le invites a Jesucristo que venga a tu corazón y recibirle como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite: Señor Jesucristo, me confieso que soy una persona pecadora, que muchas veces he luchado en contra de ti y en contra de tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis delitos. Te pido ahora, Señor Jesucristo, que vengas a mi vida y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.